Listo. Bueno, la clase de hoy finalmente pude prescindir de los apuntes manuscritos. Debe ser la primera vez. Así que es una clase con menos ecuaciones, no por eso menos física ni astrofísica, por supuesto. Pero bueno, acomódense, consíganse pochoclos si tienen. Y de lo que voy a hablar es del tema que venimos viendo, que es campos eléctricos y magnéticos en fenómenos astrofísicos, y no sé si va a dar el tiempo para empezar con el tema que sigue, que es el de dinámica de galaxias. Ya veremos. Lo que habíamos visto, empiezo entonces por la clase pasada, que es lo que suelo hacer. Estamos viendo en el marco general, es una descripción que llamamos magnetohidrodinámica o MHD, que es una descripción tipo fluido para los plasmas. Los plasmas son gases de partículas cargadas, los cuales el plasma suele denominarse en algunos textos como el cuarto estado de la materia. Y bueno, si hay partículas cargadas, aunque sea parcialmente cargadas, ese gas va a reaccionar frente a fuerzas eléctricas y magnéticas, y eso es lo que empezamos a ver 3, 4 clases atrás, porque lo habíamos ignorado en una primer pasada introductoria a los varios temas que estamos viendo. Lo que vimos es, uno de los temas es rotación de Faraday, que es un fenómeno que se observa, consiste en una rotación gradual del plano de polarización de ondas electromagnéticas en su viaje entre la fuente y el observador. Una onda luminosa linealmente polarizada, ese plano de polarización rota si pasan dos cosas. Por un lado, hay un campo magnético alineado con la dirección de propagación, o aunque sea parcialmente alineado, y segundo, si hay un plasma. Lo que importa en este caso es la presencia de electrones libres. Si se dan esas dos condiciones, entonces ocurre el efecto de rotación de Faraday. Nosotros hicimos la cuenta en la suposición, por supuesto, demasiado simple, de que el campo magnético está perfectamente alineado con la dirección de propagación, y es uniforme, y también que la densidad de electrones es uniforme, no cambia con la posición ni con el tiempo. Por supuesto, esas son simplificaciones exageradas, pero bueno, al menos en ese caso académico pudimos hacer el cálculo. Uno puede extender fácilmente el cálculo que hicimos en el caso de densidades y también campo magnético inhomogéneo, haciendo una integral a lo largo de la dirección de la visual de esa onda luminosa. Bueno, y eso es lo que se hace, y según los datos y las incógnitas con las que uno cuente en los problemas de interés, uno puede, con este efecto físico, calcular algún parámetro adicional. Vimos también que ese efecto de rotación es inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia, con lo cual es un fenómeno que se da sobre todo a bajas frecuencias, en particular en ondas de radio, que es donde se trabaja con ese efecto asiduamente. Después, en la segunda parte de la clase, vimos el efecto que se llama de dínamo, que consiste en crear campo magnético, como uno cree. En rigor vimos que uno no crea campo magnético, sino que en todo caso una pequeña fluctuación magnética bajo ciertas circunstancias puede crecer exponencialmente rápido. Vimos un modelo muy académico que se llama Stretch, Twist and Fold, solamente ilustrativo para ver intuitivamente que el campo magnético efectivamente puede crecer en presencia de campos de velocidades. Y sobre el final
vimos un modelo más cuantitativo, el modelo de campo medio, que dio lugar a un efecto alfa, y también hay un efecto beta. Ahí lo que vimos según ese modelo es que una dinámica de microescala, o sea, por ejemplo, si uno está estudiando la dinámica de una galaxia, entonces macro es cualquier cosa que ocurre en escalas del orden del tamaño de la galaxia, y micro son cosas que ocurren en escalas muy por debajo, o sea, 100, 1000, 10.000 veces por debajo en longitudes y tiempos característicos. Esos fenómenos de microescala existen, probablemente no son observables, pero lo que mostramos es que la microescala puede tener un impacto macroscópico, y que es lo que dio lugar a este efecto alfa y al efecto beta. Y lo que vimos para terminar es que si microscópicamente lo que hay es un campo de velocidades turbulento, o por lo menos desordenado, con un comportamiento helicoidal, o sea, flujos tales que la vorticidad del fluido esté parcialmente alineada con la velocidad, eso es una condición necesaria para que haya efecto dínamo, para que haya efecto alfa, por lo menos, que es lo que vimos. Eso es más o menos el repaso de la clase pasada. Entonces hoy voy a seguir con... hoy voy a hablar del campo magnético solar, porque, bueno, como ustedes ya saben, el Sol es la única estrella que vemos con resolución espacial, de la cual entonces conocemos muchos fenómenos estelares, los conocemos para el Sol con suficiente detalle. Y bueno, de lo que voy a hablar hoy es del campo magnético que tiene esta estrella, que es el Sol. Y voy a empezar entonces mostrándoles, acá ustedes ven una imagen en rayos X de lo que es la corona solar, que ustedes ya vieron, mostré un par de películas y demás. Lo que ustedes están viendo en este momento en forma incandescente es un plasma bastante caliente de 2 millones de grados Kelvin. A 2 millones de grados, esto está muy por encima de los 10.000 Kelvin, si ustedes hacen la cuenta, para más o menos 8.000, 9.000, 10.000 grados Kelvin, a esa temperatura K por T, o sea, la energía térmica es del orden de 13,6 electronvolts. Quiere decir, los electrones o los átomos de hidrógeno a 10.000 Kelvin tienen energía cinética suficiente para impactar otros átomos y ionizarlos. Estamos hablando de 2 millones de grados, o sea, 200 veces más caliente que eso, con lo cual, en la práctica, la corona está hecho de plasma, de electrones y protones libres. La densidad de la corona es muy baja, es 10 a la 9 partículas por centímetro cúbico. Como la corona es tan baja, pese a que es muy caliente, cuando uno mira el Sol no ve la corona por su baja densidad. Hay pocos átomos, por dos efectos. Por un lado, porque es tenue, hay poca densidad, pocos átomos para emitir. Entonces, por contraste, no la veo, lo que veo es el disco solar. Y el segundo efecto es que en un plasma de 2 millones de grados, si uno grafica la curva de Planck para un cuerpo negro de 2 millones de grados, el pico de la curva no está en el rango óptico, ni mucho menos, está más bien en el rango X. Entonces, si nosotros tuviéramos ojos con visión X, tal vez veríamos la corona, aunque fuera tenue, pero no es el caso. La corona se ve, lo comenté alguna vez, en dos situaciones. O bien espero un eclipse de Sol, es decir, espero que la luna oculte totalmente el disco solar, con lo cual me quita de encima todos los fotones amarillos que vemos habitualmente, y entonces lo poco que se deja ver es lo que sobresale por la superficie, o sea, la corona. Esa es una manera, pero hay que esperar un eclipse. Ustedes saben que en diciembre de este año en la Patagonia Argentina vamos a tener un eclipse total, tal como tuvimos uno en el año pasado en San Juan, por ahí. Esa es una manera. La otra es construirse un telescopio en radiación X, lo cual es técnicamente complicado, pero no solo eso, sino que si yo el telescopio
que detecta en X lo dejo acá en la Tierra, la atmósfera filtra fuertemente la radiación X, así que no voy a ver nada. Lo que tengo que hacer ese telescopio es ponerlo en órbita, fuera de la atmósfera, para obtener imágenes como esta que estamos viendo. Este es el satélite SDO, Solar Dynamics Observatory, que está en órbita desde hace ya algunos años, y entonces en rayos X puedo ver esta imagen, y lo que muestra la imagen es todo el aspecto filamentoso que tiene ese plasma. Se debe a que el plasma está confinado por campos magnéticos, o sea, está congelado a los campos magnéticos que hay en el Sol, de los cuales vamos a hablar hoy bastante. Y por eso tiene ese aspecto. Las regiones oscuras, acá no hay mucho oscuro, ¿eh? Bueno, hay alguna que otra región. En las regiones más oscuras uno dice, bueno, ahí no hay plasma, tampoco hay campo magnético, o mejor dicho, si la región es oscura es porque la densidad del plasma es más baja, entonces por contraste se ve oscura. Sí hay campos magnéticos, el campo magnético probablemente son líneas abiertas. En la jerga de física solar uno les llama, ustedes saben que las líneas de campo magnético nunca son abiertas, porque la divergencia del campo magnético es cero. Todas las líneas magnéticas son cerradas. Sin embargo, en física solar uno llama líneas cerradas, son estas que ustedes ven. Estos arcos magnéticos obviamente corresponden a líneas cerradas. Líneas abiertas son las que uno ve salir de la superficie del Sol y recorren distancias muy grandes, a punto tal que uno no tiene idea de por dónde se cierra la línea. Algunas de esas líneas magnéticas pasan en las cercanías de la Tierra, y a lo largo de esas líneas se escapa el viento solar. Sobre todo a lo largo de regiones que no se ven en esta imagen, que se llaman agujeros coronales. Hay agujeros coronales en los polos solares, acá no se ven, por lo menos no es evidente. Entonces, en líneas magnéticas abiertas, o sea, líneas magnéticas muy largas, el campo, la materia escapa del Sol, dando lugar al viento solar del cual hablamos, y las líneas que se llaman cerradas, donde las líneas empiezan y terminan en regiones más o menos confinadas, que se llaman regiones activas. Lo que uno tiene, el fenómeno físico interesante para ser explicado, es, bueno, cómo ese plasma llegó a los 2 millones de grados que tiene. El disco solar, la fotósfera solar, tiene 6.000 grados, y esto está como, sí, no sé, 500 veces más caliente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de calentamiento de ese plasma? Eso es un fenómeno de investigación muy, muy actual. Bueno, entonces tenemos la corona solar. Habíamos hablado algo de manchas solares, y les muestro, trato de mostrarles que hay una correlación entre las dos cosas. Lo que ustedes ven acá en la primera imagen, acá a la derecha, hay dos manchas, una azul, una amarillo, naranja. Son manchas solares en la fotósfera, son regiones. Acá en el medio hay una imagen de una mancha solar con mejor resolución. El centro de la mancha es lo que se llama la umbra. Lo que uno da por demostrado, digamos que en esta región de la superficie del Sol salen líneas magnéticas más o menos radialmente. Hay un manojo compacto de líneas magnéticas. Esas líneas magnéticas apretadas saliendo radialmente de la pantalla, en este caso, conllevan una presión magnética importante, y por lo tanto la presión del gas es baja ahí, si es que uno sobreentiende que hay un balance de presiones entre la presión del gas y la presión magnética. Entonces, si hay un balance de presiones, acá hay mucha presión magnética, luego hay baja presión de gas. Si hay baja presión de gas, tengo baja densidad de gas, es decir, tengo menos átomos para emitir luz, y por contraste entonces lo veo más oscuro. Eso es la umbra. La penumbra es una zona circundante de toda mancha solar, donde las líneas magnéticas salen ya no verticalmente, radialmente de la superficie, sino que salen en forma oblicua, y entonces uno ve acá esta estructura más o menos complicada, donde las líneas magnéticas son oblicuas y hay algo de plasma, la presión de gas y magnética está compartida entre los dos, y bueno, y lejos de la mancha uno tiene básicamente gas y muy poco campo magnético.
y en la penumbra es una situación híbrida. Acá a la izquierda vemos el Sol completo, tal cual se ve si uno saca una imagen en luz blanca, se ven las manchas solares, algunas manchas solares. Y hay un efecto de limb darkening, del que hablé, de oscurecimiento del limbo, del que hablé hace varias clases atrás, acá hacia el borde, pero no es eso lo que me interesa ahora, sino estas manchas. Son, como digo, fuertes concentraciones de campo magnético en esa zona. Esta que está en el medio es una ampliación de eso, y lo que está a la derecha es, vuelvo entonces a esa imagen, en azul y en amarillo tienen manchas solares, solo que están coloreadas, porque lo que en realidad son esas imágenes son magnetogramas, así se llaman, donde uno usa el efecto Zeeman de desdoblamiento de ciertas líneas espectrales para inferir la intensidad del campo magnético. Y las azules corresponden a campo magnético positivo en la dirección que estamos viendo, en la dirección de la visual, y las amarillas a campo magnético negativo. Los distintos tonos son según su intensidad. Superpuesto a ese magnetograma, ustedes tienen un dibujo, un cálculo de las líneas magnéticas que salen, ahí hay que dedicarle un rato, pero por ejemplo acá uno tiene una línea magnética que sale de este polo magnético positivo, que es esta mancha, y bueno, recorren, suben a la corona y bajan en el polo negativo magnético, con lo cual, de alguna manera, esta mancha azul-amarilla funciona como un imán, y estas son las líneas magnéticas asociadas a esta estructura. Estas líneas blancas son calculadas, son lo que se llama extrapolaciones potenciales de campo magnético, es un cálculo, un problema matemático que uno puede resolver. Si conozco, el problema es el siguiente: si yo conozco el campo magnético, la intensidad del campo magnético en la dirección perpendicular a un plano, en este caso el plano de la superficie solar, lo supongo plano localmente, y calculo cuánto vale el campo magnético encima de la superficie, tomando como condición de contorno el valor del campo magnético en la dirección perpendicular al plano. Eso se llaman extrapolaciones potenciales. Entonces uno hace el cálculo y los superpone al magnetograma. Lo que uno podría hacer también es superponerle una imagen en esta región en rayos X y ver que estas líneas magnéticas se corresponden con el plasma que está confinado más arriba, en la corona. Eso lo hice y lo mostré brevemente la vez pasada, así que no vuelvo sobre eso. La idea acá entonces es que en la superficie solar uno detecta manchas que corresponden a concentraciones de campo magnético. Eso se sabe desde Galileo, desde que Galileo inventó el telescopio, construyó el primer telescopio, se observan manchas solares. Son observaciones astronómicas muy antiguas porque son relativamente fáciles de hacer. Y bueno, y más recientemente, desde que hay telescopios sobre satélites que miden en X, uno ve que hay una corona, y que la corona está llena de un plasma de 2 millones de grados, que es confinado por estas líneas magnéticas. Las manchas, ahora por ahí lo vamos a ver un poquito mejor, las manchas nacen de a pares, por una cuestión medio topológica, si se quiere. Acá tienen un par de manchas, azul y amarillo, nacen de a pares, una es una mancha con polaridad magnética positiva y la otra con polaridad negativa, y lo más común entonces es que haya algunas líneas que salen de una mancha y van a parar a la otra, y forman lo que se llama una región activa. Pero después hay líneas magnéticas que pueden salir, conectarse con otras regiones, ¿no? Porque esto es una imagen muy local en una porción muy acotada de la superficie, pero acá ustedes también ven líneas que van a parar quién sabe dónde. Por ahí a contribuir al viento solar, o van a parar a otra mancha amarilla. La topología magnética es complicada. Pero en principio nacen de a pares. ¿Por qué? Porque uno sabe que la divergencia del campo magnético es cero. Quiere decir que en una superficie cerrada, como es la superficie esférica del Sol,
tiene que haber tantas líneas magnéticas que cortan de adentro hacia afuera, como líneas magnéticas que cortan de afuera hacia adentro, ¿no? Porque si son todas cerradas, frente a cualquier superficie cerrada, tiene que haber tantas líneas que salen como líneas que entran. Entonces, cuando nace una mancha, en realidad tienen que nacer dos, con polaridades diferentes. Y entonces eso es lo que decía, las manchas nacen de a pares y con polaridades opuestas, y lo siguiente, lo vamos a ver creo mejor en una imagen más, en la transparencia que sigue. Las manchas precedentes tienen la misma polaridad en cada hemisferio. Bueno, eso también es cierto, pero lo voy a comentar sobre otra imagen, donde se va a ver más claro. Entonces, el Sol tiene campo magnético, hasta ahí llegamos. Y espacialmente es complicado, porque está concentrado no es o sea, el campo magnético solar no es un dipolo como en la Tierra. En la Tierra también es cierto que hay polaridades positivas y negativas, pero la gran mayoría de las líneas de campo magnético terrestre salen de la superficie por el polo magnético norte y se inyectan en el polo magnético sur. ¿Por qué? Porque es un dipolo. En el Sol no es así, es bastante más complicado, espacialmente complicado. Lo que les cuento ahora es que también el campo magnético solar es temporalmente complicado. Acá, por ejemplo, les muestro imágenes de todo el Sol colectadas por un satélite que se llamaba SOHO, Solar Heliospheric Observatory. Esto es todo el Sol en el año 96, en algún momento del año 96, y bueno, y así siguiendo una imagen por año. Y lo que ustedes pueden ver, me parece que esta es la forma más evidente de ver eso, es que al cabo de 11 años, del 96 al 2006, uno pasa de una zona donde parece no haber regiones activas, el Sol es bastante homogéneo dentro de todo, acá en el 98 aparecen regiones activas, regiones brillantes, donde hay plasma confinado por campos magnéticos, y esas regiones brillantes son cada vez más, desde el 98, 99 hasta el 2001, y después esa actividad magnética decrece desde el 2001 hasta el 2006, donde el Sol del 2006 se parece al del 96. Y ese ciclo, se llama ciclo magnético solar, se viene repitiendo desde que uno tiene noción de que hay campos magnéticos en el Sol. Ese ciclo de aproximadamente 11 años que vemos ahí, esto es un ciclo solo, pero bueno, ahora les muestro imágenes que muestran que eso viene ocurriendo desde hace mucho. Esto entonces pone de manifiesto un ciclo de aproximadamente 11 años, que tiene que ver con el campo magnético solar, es decir, el campo magnético solar no solo se concentra en manchas y qué sé yo, sino que en el tiempo crece y se destruye cada 11 años. Esta imagen que les muestro ahora, que se llaman diagramas de mariposa, por razones obvias, lo que ustedes están viendo es en el eje vertical la latitud solar, es decir, en el centro está el ecuador solar, arriba de todo el polo norte solar y abajo el polo sur, y después eso se extiende horizontalmente en el tiempo, entre los años 1870 y 2020. Entonces lo que ustedes ven es un diagrama que tiene un montón de puntitos, o más bien rayitas. Cada rayita, por ejemplo acá, esta pequeña raya corresponde a una mancha solar en esa latitud y en ese momento, y la longitud vertical de la raya es proporcional al área que ocupa esa mancha. O sea, las manchas más grandes dejan una traza más grande, y bueno, el hecho estadístico de coleccionar manchas solares desde 1870 nos lleva a un diagrama como este. Y entonces lo que ustedes ven, más fácil que eso, una medición que se hace desde antes todavía, desde Galileo, es simplemente
sería integrar este diagrama en latitud, o sea, no prestar atención en qué latitud está la mancha, sino simplemente cuántas manchas tengo en función del tiempo. Este es el diagrama de abajo. Esto es un número de manchas en función del tiempo, a lo largo de 150 años. Entonces lo que ustedes ven es lo primero que llama la atención en el diagrama, son ese ciclo de 11 años. Acaba de terminar hace poco el ciclo 24, se los numera desde no sé cuándo, terminó el ciclo 24, y presumiblemente dentro de poco empezarán a ver, es decir, el Sol, si uno lo mirara ahora, no tendría prácticamente manchas, se va a empezar a poblar lentamente de manchas a lo largo de los próximos 4 o 5 años. Digo eso porque es lo que pasó desde que tenemos memoria. Los próximos, desde 2020 hasta el 2024, 2025, va a aumentar el número de manchas, y a partir de ahí, durante los siguientes 5 o 6 años, decrecerá, y eso dará lugar entonces al ciclo 25. Entonces lo que ustedes ven es más o menos es un proceso bastante, es cuasi periódico, digamos, no es periódico estricto, la duración temporal no es 11 años rigurosa, es más complicado que eso, pero se ve claramente, digamos. Acá alguien me manda el Sol en distintas longitudes de onda. Bueno, ustedes pueden ver, no lo voy a hacer ahora porque me voy a ir un poco del tema, pero acá hay un link que ustedes pueden ver después en el chat, digo, de cómo se ve el Sol en distintas longitudes de onda. Yo hoy, por ahora, estoy concentrado en X, o extremo ultravioleta, o X, que es lo que muestra la corona. Porque eso se correlaciona fuertemente con el campo magnético. Entonces, uno tiene un ciclo de manchas, como ustedes ven. Si esas manchas las descompongo en latitud, o sea, el gráfico de arriba tiene más información, porque no solo veo las manchas, sino también en la región, en la latitud solar en la que se forman. Y lo que ustedes ven entonces es una mayor regularidad, porque las manchas no aparecen en cualquier lado, aparecen cuando nace un ciclo. Por ejemplo, cuando ya podríamos predecir cómo va a empezar el próximo ciclo. El próximo ciclo va a empezar con manchas a más o menos 30 grados de latitud en el hemisferio norte y en el hemisferio sur solares. De a poco van a aparecer las primeras manchas, y eso se va a ir poblando de manchas a lo largo de los años, de los 11 años. Pero no solo eso, sino que las sucesivas manchas van a nacer progresivamente más cerca del ecuador. Acá parece como que viaja hacia el ecuador, pero no, las manchas viven, no sé, algunas semanas nada más. Cada mancha vive unas pocas semanas. Lo que cambia es la región donde nacen las manchas. A lo largo del ciclo de 11 años, nacen a 30 grados de latitud, norte o sur, más o menos simétricamente, y después las manchas van naciendo más cerca del ecuador, hasta que cuando llegarían a tocarse en el ecuador, se acaba el ciclo, y así siguiendo. ¿Ok? Acá les muestro, esto es un magnetograma, pero como el que mostré hace un rato, pero este es un magnetograma global para todo el disco. De nuevo, en el eje vertical está la latitud, el ecuador en el centro, y tiempo. Los magnetogramas no son tan antiguos como es más fácil medir una mancha que medir el campo magnético. Esta es la intensidad del campo magnético en la dirección radial en función de latitud y tiempo. Como ustedes ven, hay manchas. Acá ustedes ven en esta paleta de colores, 10 Gauss positivo, positivo es amarillo, negativo es azul. Y entonces ustedes ven, ahora les comento lo que pensaba. Por ejemplo, acá tengo una mancha, acá están concentradas las manchas negativas, de polaridad negativa, porque este es un magnetograma, o sea, azul, y las manchas positivas en amarillo. Y lo que ustedes ven es que las manchas positivas en este ciclo aparecen primero, aparecen por delante que las manchas negativas.
tengamos en cuenta que las manchas aparecen de a pares, o sea, acá una pequeña porción de polaridad positiva se correlaciona con una porción de polaridad negativa. Y en el medio habrá líneas magnéticas que cruzan de una polaridad a la otra. Eso ocurre en todo este ciclo. En el hemisferio norte, la mancha que se llama precedente, porque es la que va adelante, la que voy a ver primero, a medida que rota el Sol, ¿no? Esta mancha precedente es positiva, o sea, amarilla, y la mancha consecuente es azul, o sea, negativa. Sin embargo, si voy al hemisferio sur es al revés. La mancha que aparece por delante es azul y la consecuente es amarilla. Entonces, entre hemisferio norte y sur hay una diferencia de signo que además se manifiesta entre un ciclo y el siguiente. Acá la mancha precedente es amarilla y en el ciclo siguiente va a ser azul. Entonces el signo se alterna entre un ciclo y el siguiente, y también para un dado ciclo se alterna entre un hemisferio y el otro. ¿Ok? Entonces estoy describiendo un hecho observacional. Todavía no sabemos por qué pasa eso. Para hacer teoría al respecto de esto parece muy complicado, ¿no? Si uno quiere hacer un modelo teórico que describa todo esto que se observa, parece como muy complicado, como un acertijo complicado. Enseguida les voy a mostrar que no es tan complicado modelar esto. Y lo que uno ve también es que por ejemplo, esta mancha amarilla, o sea, de polaridad positiva, a lo largo del ciclo va difundiendo gradualmente hacia el polo norte, en este caso, y bueno, se concentra ahí y en algún momento desaparece, y poco después que nace el ciclo siguiente, el signo magnético cambia. O sea, si ustedes miran, dicho de otra manera, si yo miro solamente el polo norte, ustedes ven también que cada 11 años la polaridad pasa de azul a amarillo, azul a amarillo. Y en el hemisferio sur pasa lo mismo, pero alternado. Si acá es azul, acá es amarillo. ¿Ok? Eso es, bueno, eso hasta ahí es más o menos la descripción de la descripción breve de lo que sabemos del campo magnético solar. Entonces vamos a tratar de hacer un modelo de esto. Hay un par de hechos observacionales importantes que tengo que agregar para poder hacer un modelo. Uno de ellos es que el Sol es una esfera gaseosa que rota más o menos cada 28 días, pero tiene lo que se llama rotación diferencial. O sea, no rota como una esfera, sino que rota como una, bueno, no sé cómo qué, iba a decir como una cebolla, pero tampoco. Y la rotación, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos el campo de velocidades de rotación del Sol? Lo sabemos por el uso de unas técnicas que se llaman heliosismología. Usando técnicas parecidas a las que se usan en la Tierra para estudiar el movimiento de placas tectónicas, uno pudo inferir hace ya 20, 30 años, a partir de un modelo, por supuesto, el campo de velocidades solar. Tanto, no solo en la superficie, que eso sería fácil, el campo de velocidades en la superficie lo puedo medir, pero sino también en el interior. Suponiendo que es una esfera gaseosa con una densidad que depende de la posición, densidad, temperatura, presión, que dependen de la posición dentro de la esfera, uno puede inferir el campo de velocidades. Y entonces sabemos que el Sol tiene rotación diferencial, por lo menos en dos sentidos. La velocidad de rotación a distintas latitudes es distinta, en el sentido de que rota 20% más rápido en el ecuador que en los polos. Por un lado, eso es una forma de rotación diferencial. O sea, la velocidad angular de rotación, ustedes saben, en una esfera, un trompo rota, el campo de velocidades depende de la posición en el objeto, pero si es un sólido, la velocidad angular es constante, es constante para todo el objeto, ¿no? Una pelota, un trompo, o sea, un sólido rotando tiene un omega constante. El Sol no, el Sol tiene un omega que es 20% más rápido en el ecuador que en los polos. Y por otro lado,
La velocidad angular de rotación es distinta a distintas profundidades respecto de la superficie. Entonces, a este efecto de rotar más rápido en el ecuador que en el polo se llama efecto omega. Lo cuento simplemente. Eso hace, entonces, que progresivamente, si yo tengo líneas magnéticas como un dipolo, supongamos que el Sol era un dipolo en algún momento, y rota, pero no como un sólido, sino con rotación diferencial, las líneas magnéticas van a tener este comportamiento, o sea, como el ecuador, porque además hay congelamiento, en el ecuador se mueve más rápido, entonces la línea se distorsiona de esta manera y se van enroscando al cabo de varios giros. Uno imagina esto y lo extrapola en el tiempo y uno obtiene finalmente esto que está acá. O sea, una línea que podría ser esta, un poco en profundidad dentro del Sol. Esta línea viene, se enrosca un montón de veces, acá, se enrosca así, varias vueltas, cruza el ecuador y se desenrosca en el hemisferio norte y sale por ahí. Eso se llama efecto omega. Entonces ese efecto habría que, si vamos a estudiar la dinámica de campo magnético en el Sol, habría que modelar esto. Y por otro lado, hay el efecto alfa que sí vimos la vez pasada. El efecto alfa es, una vez que yo tengo estas líneas magnéticas tensas, a medida que se produce este movimiento, no solo la línea se tensa, por supuesto, la misma línea, esta que estaba acá, tiempo más adelante es mucho más larga, con lo cual la tensión magnética es muy alta, pero además, si ustedes lo piensan un poco, esa línea se va enroscando sobre sí misma, tiene un twist. Entonces, eso da lugar a este otro efecto que es el efecto alfa. Es un twist, quiere decir acá, si me acordé, no sé si me ven acá. Tengo esta línea, o todo, no sé, esta línea cerrada, la tenso, pero además de tensarla, la enrosco sobre sí mismo. Tiene este efecto, el twist. Y una cuerda tensa y twisteada, ¿cómo se dice twisteada? Así, con esta contorsión, es pasible de esta inestabilidad. Produce estos rulos. No sé, si no hago esta torsión, por ahí no, pero si lo hago aparece este rulo, ¿no? Este pequeño rulo que se ve acá. Este efecto. Acá estos rulos, bueno, si la tenso más, será más fácil. Este rulo que se formó acá, en este experimento que estoy haciendo yo, estos rulos aparecen en cualquier orientación, para arriba o para abajo, más o menos con la misma probabilidad. Si esto ocurre en la atmósfera solar, estos rulos van a emerger predominantemente hacia arriba, hacia donde hay menos presión. Y eso es efectivamente lo que pasa en el Sol. Entonces esta línea tensionada y torsionada, como consecuencia de esta inestabilidad, emerge por encima de la superficie formando este rulo, este arco magnético. Entonces, todo ese efecto, el efecto omega y la torsión progresiva de las líneas, la tensión y torsión progresiva de las líneas ocurre, digamos, por debajo de la superficie, pero en algún momento esta inestabilidad hace que este rulo emerja y por primera vez veo en la corona una nueva línea magnética, un nuevo arco magnético, y en las bases eso va a coincidir con una mancha de polaridad positiva y otra negativa. Y a poco que uno lo piense, se da cuenta que cuando el arco emerge, se forman simultáneamente las dos. Antes no había ninguna mancha y ahora hay dos, una positiva y una negativa. ¿Ok? Y eso, bueno, dependerá ya de detalles detalles cuantitativos de cómo es el campo de velocidad solar, pero bueno, se ve que eso ocurre predominantemente a 30 grados de latitud, eso se observa. Y este efecto entonces de estos rulos que aparecen por encima de la superficie se llama efecto alfa. El mismo alfa que vimos la vez pasada.
Y entonces uno puede ver, si piensa en este modelito de juguete, cómo es que progresivamente salen líneas que siempre va a aparecer. Las regularidades observadas se pueden por ahí entender en este modelo de juguete. Las líneas positivas siempre van por delante de las negativas, porque tiene que ver con esta línea, donde el campo magnético sumergido va en este sentido. Entonces cuando nazca van a ser la positiva por delante de la negativa. Esta misma línea que va así en el hemisferio norte, después cruza el ecuador y se desenrosca, con lo cual la misma línea, si se quiere, es esta que está acá, donde el positivo, el sentido ahora positivo es de derecha a izquierda. Y entonces por eso la regularidad de las manchas aparece al revés en el hemisferio sur. ¿Ok? Bueno, esto es más o menos el modelo, más que un modelo, es un dibujo animado esto. Pero esto uno lo puede cuantificar. Esto que uno está describiendo, estoy describiendo en palabras, se supone que hay ecuaciones detrás que le dan soporte matemático a esto que estoy diciendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer si quiero ver la evolución del campo magnético? En este caso del Sol, ir a la ecuación de inducción. Si es que pienso que las ecuaciones MHD pueden describir esto razonablemente, voy a la ecuación de inducción, y lo que voy a hacer es escribir la ecuación de inducción suponiendo axisimetría. Axisimetría es pensar, el Sol es una esfera, tiene un eje de rotación, y entonces que todas las cantidades son independientes del ángulo phi de esféricas. Eso es axisimetría. Un campo vectorial axisimétrico tiene que tener esta forma. Acá escribo entonces el campo magnético, que es mi incógnita, ¿no? En la ecuación de inducción, mi incógnita es el campo magnético. Esta es la versión axisimétrica de un campo vectorial. Tiene una componente phi, o sea, una componente a lo largo de la dirección de simetría en esféricas. La dirección phi es la dirección toroidal, es esta dirección, este ángulo de esféricas. Este es el eje de rotación, este es el ángulo phi. Entonces, un campo vectorial axisimétrico tiene una componente a lo largo de esa dirección, y después yo puedo generar las otras dos direcciones, o sea, la componente teta de esféricas y la componente radial, con un potencial vector que apunte en la dirección de simetría. No sé si esto es medio kafkiano para entender en una primera, pero lo que quiero decir, esto es general. Por supuesto, estos campos B sub phi y A dependen de R y θ, no dependen de phi, porque supongo que es una coordenada de simetría, pero dependen de las otras dos variables en esféricas. Lo que los quiero convencer es que esta es una forma general. Por supuesto, el campo magnético es el rotor de un potencial vector. Este escalar A es una parte de ese potencial vector, que es la que genera las componentes θ y R. Y esto lo pongo explícitamente como la componente phi del campo magnético. Esta expresión es general para un campo axisimétrico. Y como es axisimétrico, o sea, tiene una simetría, es decir, hay una simplificación geométrica por ese lado, fíjense que uno puede generar las tres componentes de un campo vectorial con solo dos escalares. Con solo dos escalares genero un campo que es tridimensional. Y en la ecuación de inducción aparece el U, ¿no? El campo de velocidades. Acá lo que hacemos, lo que yo les voy a mostrar es lo que, cuando uno modela esto, es proponer un campo de velocidades como dato. Yo resuelvo la ecuación de inducción, suponiendo que U lo conozco, de dónde saco U, haciendo un modelo simple, pero trato de que sea realista, del campo de velocidades del Sol.
La idea es, yo supongo que conozco el campo de velocidades del Sol, y si no lo conozco, lo modelo lo mejor que puedo, e integro la ecuación de inducción para obtener un campo magnético y ver cómo evoluciona ese campo magnético, cómo se comporta en función de la posición y cómo se comporta en función del tiempo. Entonces, esto que está acá es la ecuación de inducción, que es vectorial. Lo que ustedes ven es la componente phi de esa ecuación, de donde uno obtiene la incógnita escalar b sub phi, y la otra es de alguna manera es el rotor a la -1 de la ecuación de inducción, de la cual uno obtiene el escalar A. A es la componente phi del potencial vector. Si yo logro resolver estas dos ecuaciones, reconstruyo el campo magnético que estoy queriendo obtener, ¿no? Y en el medio, bueno, no quiero entrar en detalle, no espero que ustedes hagan esto. Esto después se integra numéricamente, así que simplemente les muestro cómo está. Acá hay que escribir rotor de U vector B en esféricas, eso lo puede hacer cualquiera de ustedes. Cada vez que aparezca U, lo que va a aparecer es una versión modelada de ese campo de velocidades, y cada vez que aparezca B, bueno, esa es la incógnita. Entonces, por ejemplo, rotor de U por B es todo esto en cada componente, ¿no? Entonces acá aparece U sub R y U sub θ en mayúsculas. Esto es lo que se conoce como flujo meridional. Ahora les muestro un esquema de qué significa eso. Entonces hay varias componentes de velocidad. El flujo meridional es esta parte. La rotación diferencial que les comenté al principio tiene que ver con la velocidad angular omega y cómo depende omega tanto de la dirección radial como de la dirección, como de la latitud. Omega depende de la latitud θ. Entonces acá, por ejemplo, tengo la derivada de omega respecto de θ. Y aparece delta omega, es la diferencia de velocidad angular en la superficie y a una cierta profundidad en el interior del Sol. Este tipo de dínamos se llaman dínamos alfa-omega, porque tienen el efecto omega y el efecto alfa. El efecto alfa lo vimos la vez pasada, el efecto omega es esta rotación diferencial que le estoy comentando ahora. Entonces tengo rotación diferencial, acá aparece explícitamente el efecto alfa, que es fundamental. Si yo no pongo este término, no se ve nada de lo que ahora les voy a mostrar. El efecto alfa que vimos la vez pasada, es esto que aparece acá, aparece en esta ecuación. Y después en términos difusivos, o sea, resistividad del plasma en las dos componentes. Entonces, esta es las dos ecuaciones que vamos a integrar numéricamente. Son ecuaciones diferenciales, dependen de θ, o sea, de la latitud solar y del tiempo. Son ecuaciones, bueno, son no lineales en rigor, pero como todo lo que tenga que ver con la velocidad está modelado. Lo que hay detrás de esto son modelos. O sea, omega, como depende omega de la coordenada radial y de la latitud, uno elige un modelo que represente razonablemente las observaciones. Lo mismo con el flujo meridional y el alfa parecido. Acá, a ver, hay varios coeficientes que yo traté de. Esto sería el Reynolds. R es un coeficiente, es el número de Reynolds. Epsilon es el cociente. Delta R es la profundidad. Esto es un dínamo que ocurre en el último 20% del radio solar, en lo que se llama la región convectiva del Sol. El Sol es convectivo, tiene una inestabilidad convectiva entre 0.8 radios solares y la superficie, y el epsilon es eso, es delta R, o sea, 0.2, esto vale 0.2. Es una constante. Acá lo mismo, delta omega es cuánto vale la velocidad angular en función de la latitud en la superficie, menos cuánto vale la velocidad angular 20% por debajo de la superficie. Y bueno, y acá está el efecto alfa, cómo depende de la latitud, y bueno, acá este delta alfa es un efecto estocástico, es un efecto aleatorio que uno le superpone. Ahora les muestro para qué. Acá
a la derecha de la transparencia tenía, bueno, la rotación diferencial es este efecto, ¿no? Líneas magnéticas que se retuercen en un sentido en el hemisferio norte, cruzan el ecuador y se desretuercen el mismo número de vueltas en el hemisferio sur. Esto es rotación diferencial. La convección, bueno, es esto, es simplemente esta imagen, esto es una imagen del Sol, no es un dibujo, es el efecto de la convección solar, tiene lo que se llaman gránulos, vórtices, digamos, que corresponden a la turbulencia en la zona convectiva del Sol, que tienen ese tamaño que ustedes ven. Hay gránulos muy chiquitos, de más o menos 1000 kilómetros de diámetro, el radio del Sol son 700.000 kilómetros, y hay celdas convectivas más grandes que se llaman supergránulos, son celdas convectivas que tienen un tamaño más grande, y como más grandes que son pasibles de la fuerza de Coriolis, y eso hace, esas celdas convectivas le dan la fuerza de Coriolis, le da la helicidad que se necesita para que el efecto alfa sea no nulo. O sea, el flujo helicoidal en la convección solar se da, primero porque hay un flujo turbulento, que es esto que ustedes están viendo, pero también porque hay una fuerza de Coriolis que hace que las celdas convectivas, cuando ascienden a la superficie, lo hacen con una dirección, con un sentido de giro preferencial. O sea, son helicoidales, o sea, cuando ascienden, giran en un sentido. Y en el hemisferio norte, y probablemente, ahora creo que sí, en el hemisferio sur el sentido es contrario. Pero en cada hemisferio tiene un sentido preferencial. Esa helicidad es la que hace que el alfa, que ustedes vieron cómo calcular la vez pasada, les dé no nulo. Alfa, les recuerdo, es en el campo de velocidades microscópico el producto escalar entre la velocidad y la vorticidad. Por último, el flujo meridional es un flujo muy, muy lento que se mide también en la superficie solar. Uno ve un campo de velocidades muy pequeño, de unos pocos metros por segundo, que va del ecuador hacia los polos, en los dos hemisferios, ¿no? Y bueno, uno supone que ese campo de velocidades se cierra por debajo de la superficie y forma esta celda de convección, pero macroscópica. Esto es del tamaño del radio del Sol. Ese flujo meridional también es importante, eso tiene que ver con la migración de las manchas solares que aparecen en una cierta latitud en un momento y van migrando hacia el ecuador progresivamente. Bueno, si uno integra numéricamente estas dos ecuaciones, con todos los modelados para la velocidad, que les mencioné solo muy brevemente, uno obtiene B sub phi y A, con los cuales uno va a reconstruir el campo vectorial magnético en función de θ, o sea, de la latitud y el tiempo, que es lo que puedo comparar con las mariposas que se observan. Entonces, esto es un trabajo que hicimos hace mucho con Pablo Minini, a quien ustedes seguro muchos conocen, cuando Minini era chiquito, digamos. Es un modelo teórico del dínamo solar. Y lo que ustedes pueden ver acá, esta es la latitud en función del tiempo, y acá uno hace las manchas, acá la paleta de colores es distinta. Nos negamos a usar esta paleta de colores azul y amarilla con la que vienen los datos. Hicimos esta otra paleta. Acá hay una mancha en rojo, una mancha en azul-verde, en este ciclo y en este hemisferio. En el hemisferio inferior, o sea, sur, está al revés, esto es azul y esto es rojo, qué sé yo, y la migración hacia los polos, acá por ejemplo aparece azul, acá aparece rojo, y cuando en el norte es azul, en el sur es rojo. O sea, aparecen todas las regularidades que yo les describí al principio, que también se observan acá. La imagen de abajo son datos, y la de arriba es un modelo teórico. Para que este modelo teórico se vea desprolijo, como se ve, y como se ven los datos, le agregamos este término estocástico a las ecuaciones, el delta alfa. Si yo no le pongo delta alfa, todos los ciclos serían iguales. Aparecería lo mismo, pero muy prolijo. Esto quedaría una mancha roja
muy visible, una mancha azul, y así siguiendo. Sería demasiado prolijo. En cambio, si yo le agrego un término estocástico, o sea, aleatorio, ¿y por qué hago eso? Porque lo que quiero modelar es un efecto que verdaderamente es aleatorio. Esta convección es aleatoria, o sea, hay un número que no es riguroso, hay un número de vórtices ahí que va cambiando un poco con el tiempo. El periodo de esos vórtices es una variable estocástica, hay periodos anda por los 30 días en las celdas más grandes, que, que son las que importan en realidad. El tiempo de correlación de esos vórtices es de alrededor de 30 días, pero eso no quiere decir que todos tienen un periodo de 30 días. Y los tamaños de esas celdas son, no me acuerdo, algo así como 100.000 kilómetros, 150.000 kilómetros, pero no son todas iguales. Entonces uno agrega una componente aleatoria que permite, el código numérico acá lo que da es una distribución, o sea, habrá celdas más grandes y más chicas, celdas que duran más y otras que duran menos, en la distribución de números al azar, que hace que el resultado final tenga este aspecto desprolijo, tal cual muestran las observaciones. Digo, poner un término estocástico no es caprichoso, sino que algunos de los procesos que estamos queriendo modelar son estocásticos. Hablando de estocásticos, eso es interesante porque, esto lo menciono nada más, vinculado con este proceso hay un mínimo, se llama mínimo solar, a las épocas como la actual, donde uno mira el sol y no ve manchas, hay un mínimo del número de manchas. Estoy en un mínimo del ciclo. Y hay un mínimo histórico que se llama mínimo de Maunder, que ocurrió más o menos en 1600 y pico, entre 1650 y 1700, el año 1650 al 1700, durante 50 años, virtualmente no hubo manchas en el Sol. Y eso es un fenómeno raro, porque si uno dice, bueno, pero si esto es periódico y cada 11 años tiene un ciclo, ¿cómo es que durante 50 años no hubo nada? A eso se llama mínimo de Maunder. Y hay evidencia histórica todavía más antigua de que en épocas anteriores hubo otros mínimos. El hecho de poner un forzado estocástico en el modelo permite que esa estocasticidad, o sea, ese azar, con alguna probabilidad uno puede tener épocas donde los ciclos solares desaparezcan. Si yo le pongo este forzado, supóngase que alfa 0 tiene un cierto valor y delta alfa es más o menos del mismo orden, pero como es azaroso, puede tener un signo positivo, un signo negativo, con alguna probabilidad puede pasar que delta alfa sea más o menos alfa 0, con lo cual el alfa completo se apaga por un tiempo, porque es estocástico. Entonces, una cuestión probabilística hace que el alfa, hay una probabilidad de que valga 0 por un tiempo, hasta que el azar vuelve a hacer que este numerador de un número positivo o negativo, pero distinto de 0, y entonces ese forzado estocástico habilita a obtener como resultado mínimos de Maunder. Bueno, buen momento para hacer un intervalo. Son exactamente las 3 de la tarde. Si tienen consultas, este es un buen momento. Y si no, hacemos un intervalo hasta ahí 10. ¿Ok? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Yo tengo una pregunta, Daniel. Sí, dale, te escucho. Más allá o sea, lo que muestra justo el diagrama en azul y amarillo de abajo, Sí. es lo que sería como un campo magnético local sobre la superficie. Sí. Más allá de eso, ¿hay un campo magnético global que ese sí tarda como mucho en darse vuelta, como es en el caso de la Tierra, o no? No, Es todo el campo magnético. okay. Lo que vos estás viendo en azul y amarillo es la componente radial, o sea, en la dirección radial, a esa latitud. Esto es una esfera, es una superficie, así que esto es para una cierta latitud y promediado en longitud. Ok, o sea que no es que se da vuelta el campo magnético solar cada 11 años. Claro, y lo que te muestra es que el campo magnético completo se invierte cada 11 años. O sea. Sí, se invierte.
Eso que, por ejemplo, en la Tierra tarda miles y millones de años, acá pasa cada 11. Correcto, sí, señor. Ok. Acá lo que yo no, bueno, pasé por ahí, pero no lo especifiqué. Esta manchita negativa, que es una sola, está cerca del hemisferio norte, donde el polo norte magnético es positivo. Ahora, esta manchita negativa va a ir migrando y difundiendo progresivamente hacia el ecuador, de manera que esta polaridad negativa va a restar polaridad positiva al norte. Y de la misma manera, esta pequeña polaridad positiva va a migrar hacia el sur y va a ir reduciendo progresivamente la polaridad de si uno piensa que este es un dipolo. Y a lo largo del ciclo de 11 años, estas pequeñas polaridades negativas que van migrando y van migrando, terminan cancelando la polaridad positiva y transformándola en negativa. Yo no me detuve en eso, pero acá está. Cuando termina el ciclo, esta polaridad que era positiva ahora es negativa. O sea, Claro. el dipolo, si es que fuera dipolo, se invirtió en 11 años. Con lo cual, el ciclo de manchas es un ciclo de 11 años. El ciclo magnético es de 22, porque si uno mira lo que le pasa al campo magnético, el campo magnético 11 años después se invierte. O sea, no es Claro. está al revés. Recién a los 22 años el campo magnético vuelve a estar igual. Y sí. cuando está en mínimo ¿Cómo? es del orden de. Cuando está en el mínimo es que es del orden de 0 el campo magnético. Sí. Bueno, es muy chico, sí. Nunca es 0, es muy chico. Un campo así uno lo llama poloidal, porque son líneas de campo magnético que están en un plano vertical, nace en algún polo y muere en otro polo, como pasa en la Tierra. El dínamo solar genera campo toroidal. Toroidal es en la dirección phi. Entonces, el ciclo magnético solar empieza siendo poloidal, como en la Tierra, pero a lo largo del ciclo se va generando un campo toroidal muy intenso. Rápidamente el campo toroidal es mucho más importante que el poloidal. Pero después se debilita y al cabo de los 11 años el toroidal desaparece y me queda un campo poloidal pero invertido. En la Tierra, como vos bien decís, que es básicamente un dipolo aburrido donde no pasa casi nada, dura, no sé, decenas de miles de años, pero cada 10.000, 50.000, 60.000, 100.000 años, el campo magnético se invierte. Esa inversión le lleva algo así como 300 años, es un montón para nosotros, pero es poco para el dínamo terrestre. Y el campo magnético terrestre vuelve a ser un dipolo, pero invertido, o sea, el polo magnético norte se llama sur y así. Tiene el dínamo terrestre es algo que no les conté, no lo voy a contar, pero donde también hay un efecto alfa importante. Lo que no tiene por ahí es rotación diferencial. Bueno, tiene rotación diferencial porque en el magma terrestre que está, uno supone, en el centro de la Tierra, es un fluido muy viscoso, cargado, es el que uno supone que genera el campo magnético terrestre. Sí, el campo magnético terrestre se invierte. Pero fuera de eso no hay mucho más en común con el Sol que esa. Claro. Gracias. No, por nada. Daniel, ¿puedo hacerte una consulta? Buenas tardes. Claro, sí, ¿qué tal? Supongamos que tenemos una estrella que tiene más de 25 masas solares. Sí. Va a terminar colapsando a un agujero negro, que tiene inicialmente un campo magnético. Cuando colapsamos el agujero negro, ¿el campo magnético desaparece una vez que pasamos el horizonte de sucesos? Buena pregunta. De pronto, si tiene más de 8 masas solares, va a explotar una supernova. Las capas externas seguramente van a ser detectadas como supernova. Habría que ver si el núcleo de esa estrella sobrevive. Si ese núcleo, porque puede ser que la explosión haga que todo desaparezca, como supernova y chao. Si hay un núcleo que subsiste,
que tenga más de 3 masas solares, eso va a explotar como supernova, porque supera la masa de Chandrasekhar, luego no va a ser una enana blanca, ni tampoco una estrella de neutrones. Entonces, si ese núcleo tiene más de 3 masas solares, va a implotar. Y había un campo magnético asociado con ese núcleo, sí, yo diría que eso tiene que ir adherido a la materia. La formación de un agujero negro es delicada, porque en los derredores de esa formación va a haber un disco de acreción probablemente. Ese disco de acreción es un plasma muy caliente que emite en X. Como yo les conté brevemente unos rudimentos de acreción, parte de esa materia va a ser acretada, o sea, absorbida por el agujero negro, pero es difícil acretar materia, entonces una parte de eso va a formar jets, y esos jets muy colimados que se forman en la dirección perpendicular al disco, es colimado, uno supone, porque tiene un campo magnético muy intenso. Entonces, buena parte del campo magnético no pasa el horizonte de eventos y queda afuera, asociado a ese plasma, asociado a los jets. Todo eso está fuera del agujero negro y de su horizonte de eventos. Si hay líneas de campo magnético que se las tragó el agujero negro, no lo sé. No tengo una respuesta. Yo digo, parte del campo magnético puede haber ido a parar al agujero negro. Pero como agujero negro que es, no tenemos información que nos diga qué pasó con ese campo, ni con muchas otras cosas. Sí, hay modelos especulativos de gravastars que se hace como un modelado de capas de cebolla de los agujeros negros, pero después en algún momento uno tiene que traducirlo a observables que están fuera del agujero negro. Entonces, uno puede decir, lo único que puede decir es, o es un agujero negro y no sé qué pasa adentro, o podría tener una estructura interna que me da lo mismo que observo, pero por ahora es lo mismo que nada, porque no puedo sacar mucha más información, salvo que haya información que salga del agujero negro explícitamente. Así que no va a ser el caso. No sé si hay alguien que trabaje con agujeros negros en la audiencia. Hay un teorema que afirma que los agujeros negros no tienen pelos, o sea que lo único que sabemos, un agujero negro se distingue de otro solo en su masa, su carga eléctrica y su spin, su impulso angular. O sea, no dice nada del campo magnético. Entonces, yo no te sabría responder si puede o no haber campo magnético asociado. Carga eléctrica, si tiene carga eléctrica y campo magnético, carga eléctrica y spin. Claro, dice carga eléctrica. Es medio difícil que estén eléctricamente cargados, a mí me parece muy complicado. O sea, entiendo como especulación teórica que puede ser, pero quien sea que escribió ese teorema dijo carga eléctrica y no dijo campo magnético. Así que sospecho que el campo magnético es una información que se pierde. Lo único que yo puedo decir es que hay una cantidad de campo magnético asociado a efectos que ocurren alrededor del agujero negro, que son muy importantes. El campo magnético es muy importante para producir inestabilidades vinculadas con la acreción y para producir la colimación de los jets que salen del agujero negro. No del agujero negro, de las zonas circundantes al agujero negro. Lo que había escuchado sobre el teorema de que no tienen pelo es que solamente los campos que decaen como 1 sobre R sobreviven. Y el dipolo magnético decae como 1 sobre R cuadrado. Claro. Ok. Bueno, habría que mirar eso en esa dirección, entonces. Probablemente
si hay información sobre el campo magnético asociado al agujero negro, se pierde. Uno, por supuesto, puede hacer una suerte de balance, de ver cuánta energía magnética tenía antes, cuánta tengo después, a ver si hay parte de la energía magnética que fue absorbida. La verdad no lo sé, es una buena pregunta. Ok, muchas gracias. Sí, gracias por nada, bueno, no te respondí, pero bueno. Bueno, ¿seguimos? Hasta ahí entonces mi idea hoy es contarles todo no, digamos, una breve paseo por cómo es la estructura de campo magnético del Sol, por decir una estrella que conocemos con bastante detalle, y me parece que es una parte interesante de la astrofísica donde lo que se observa en relación con los campos magnéticos solares es bastante complicado de explicar, o sea, aparecen un montón de regularidades, un ciclo en el tiempo, una cierta regularidad de cómo aparecen las concentraciones de campo magnético en función de la latitud y cómo van variando. Todo eso uno lo describe, pero parece difícil a la hora de hacer un modelo teórico que contenga esos resultados, y sin embargo, uno usa fuerza bruta más o menos y modela las cosas como parece y obtiene resultados que se parecen razonablemente a lo que se observa. Por supuesto, este modelo que yo les conté es un modelo que uno debería llamar semi-empírico, o sea, no es un modelo de primeros principios. ¿Por qué? Porque la velocidad la pusimos como dato, inspirado en observaciones, por supuesto, pero por supuesto, si yo el campo de velocidades le cambio cosas, el resultado cambia. Pero bueno, por supuesto hay modelos. Estos modelos de dínamos se llaman cinemáticos, en el sentido de que dínamos cinemáticos es cuando uno supone que el campo de velocidades es dato y solo integra la ecuación de inducción para obtener el campo magnético. Hay dínamos más completos en los cuales uno integra las ecuaciones MHD completas, integro las ecuaciones, la ecuación de inducción, integro la ecuación de movimiento, y obtengo U y B, las dos como incógnitas. Uno puede trabajar en eso también, con Pablo lo hemos hecho en su momento, para estudiar dínamos turbulentos, pero bueno, esa es otra rama que tiene menos que ver con el caso solar. Bueno, siéntense, así seguimos. Mi idea hoy era, bueno, terminar la parte de campos magnéticos con esto que les conté, y empezáramos un poquito con la parte de dinámica de galaxias. Solamente una introducción para el tiempo que nos queda, pero bueno, quiero empezar. Acá, esta es una imagen, en realidad es una composición de imágenes de nuestra Vía Láctea. Si uno estuviera en un lugar donde que no hubiera polución lumínica ni ambiental, o sea, lejos de la ciudad de Buenos Aires, de noche puede ver una franja muy luminosa que es la Vía Láctea, es la zona donde se concentran. Nosotros estamos en una galaxia que es la Vía Láctea. Ahora les voy a mostrar mejor, pero tiene forma de disco, muy achatado en una dirección. Entonces imaginen que nosotros estamos en algún lugar de ese disco, y cuando miramos al cielo para ver dónde están las demás estrellas en el disco, lo que vemos es ese disco surcando el cielo, que es una región entonces muy brillante donde se concentran la mayoría de las estrellas. Esta imagen que está acá es una composición de imágenes en todas direcciones, para ver la Vía Láctea completa, digamos, o sea, mirando en 360 grados. Supongo que el extremo izquierdo de la imagen coincide con el derecho. Y por supuesto en el centro, lo que es la zona más brillante, lo que estamos viendo en la dirección del centro de la galaxia, que es donde hay mayor concentración de estrellas todavía. Por supuesto, si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuántas estrellas hay en una galaxia? Es imposible responder honestamente, pero hay estimaciones, hay un montón.
que se han hecho a lo largo de las décadas, uno supone que una galaxia como la Vía Láctea tiene alrededor de 10 a la 11 estrellas, más o menos un orden de magnitud, o sea, difícil saber, porque las estrellas más oscuras no siempre las vemos, las más, qué sé yo, hay polvo y hay medio interestelar. La galaxia está hecha no solo es una gran colección de estrellas, sino que también hay en el medio, entre estrella y estrella, hay medio interestelar, que como ya vimos está hecho de polvo y gas tenue, que muchas veces, y nubes moleculares que dificultan la observación de algunas de esas estrellas. La mayoría de las estrellas tienen un alto grado de axisimetría, son discos axisimétricos, o sea, tienen una simetría alrededor del eje phi, como contaba recién en el caso del Sol. Por supuesto, ustedes saben que hoy no voy a hablar mucho de espirales, hay muchas galaxias que son espirales, tienen brazos espirales, pero aún así son axisimétricas. La Vía Láctea es una de ellas. Pero aún así uno lo puede considerar axisimétrica porque la galaxia tiene, no sé, 3, 4, 5 brazos. Si yo giro un tercio, un cuarto o un quinto de los 360 grados, recupero, es una simetría restringida, pero es una simetría al fin y al cabo. Entonces, eso tanto como una introducción muy, muy primera para las galaxias. Un poco de morfología de galaxias les muestro acá. Por hoy vamos a ver solo, si miramos las galaxias de canto, lo que uno ve es un disco. Tiene básicamente 3 estructuras gruesas de las que ahora les comento, les doy un poco más de información. Un disco, un bulbo, una especie de esfera central donde hay más galaxias, y después hay una tercera estructura mucho más difusa, son estrellas en forma muy difusa, formando una distribución más o menos esférica, pero mucho más grande, que se llama el halo. Entonces tengo disco, bulbo, halo. Y esas son las 3 estructuras. En este caso, si esta fuera la Vía Láctea, el Sol está más o menos acá, está a 8 kiloparsecs del centro de la galaxia. Y por supuesto, dentro de la galaxia, las estrellas también tienen hay grupos de estrellas, como les conté muy al principio del curso, que se llaman cúmulos globulares, que son agrupaciones de 100, 200, 500 estrellas, más o menos. Entonces, tenemos un disco delgado en general, por eso lo llamamos disco. Ese disco tiene un espesor, en el caso de la Vía Láctea, que es lo que mejor conocemos, les tiro algunos números. Por hoy los números que vamos a ver son muy redondos, pero da así todo órdenes de magnitud. El espesor del disco de la Vía Láctea tiene alrededor de 300 parsecs de espesor. La Vía Láctea tiene un radio de 10 kiloparsecs, o sea, 10.000 parsecs, y 300 de espesor. Eso les da una idea de la delgadez de ese disco. Recuerden, hoy voy a hablar bastante de parsecs y de años luz. Un parsec son 3 por 10 a la 18 centímetros. Son longitudes, unidades de longitud que uno empieza a usar cuando uno empieza a hablar de galaxias. Razonablemente, porque son las dimensiones características de estos objetos. El disco tiene una intensidad de emisión en función de su distancia, de la distancia a su centro, que es exponencial. O sea, a medida que me alejo del centro del disco, la intensidad de emisión decae exponencialmente con una constante RD que me da esta constante, como en cualquier exponencial, ¿verdad? RD me da la distancia a la cual la intensidad de emisión decae a 1/3 del valor en su centro. I sub 0D es la intensidad en el centro, y RD es más o menos 4 kiloparsecs. O sea, en 4 kiloparsecs el disco de la galaxia emite 1/3 de lo que emite en su centro. La extensión de la galaxia en sí, uno la estima en 10 kiloparsecs, o sea, 2 veces y media esto. O sea, se va volviendo más tenue a medida que me voy hacia
el borde de ese disco, nosotros vivimos a, como les dije, unos 8 kiloparsecs del centro. La segunda estructura es el bulbo, no sé si hay una mejor traducción. Es una especie de estructura esferoidal donde hay alta concentración de estrellas, pero también medio interestelar, polvo, donde la emisividad es distinta, va como, también exponencial, pero va como R a la 1/4. O sea, el decaimiento de la intensidad, además tengan en cuenta que este es un R de coordenadas cilíndricas, porque es un disco, y este es un R de coordenadas esféricas, porque el bulbo es esferoidal. Pero el decaimiento no va como E a la menos R, sino como E a la menos R a la 1/4, o sea, bastante más, si se quiere, más homogénea la emisión. Y la longitud característica a la cual decae apreciablemente la intensidad de emisión del bulbo es 5 kiloparsecs. Y por último, la tercera estructura, que es más tenue, como digo, el halo, son en una distribución muy difusa, son estrellas que están ya mucho más separadas, pero bueno, que se observan, que se llaman el halo, y la densidad de esas estrellas, la distribución de masa, lo que tengo acá es la distribución de masa de esas estrellas, ρ con R, también R de esféricas, va como 1 sobre 1 más R cuadrado. Tiene una distribución que ya no es exponencial, sino que es mucho más suave, una especie de lorentziana. No sé si es técnicamente una lorentziana, pero un decaimiento mucho más suave. Eso bueno, todos estos números característicos, son el resultado de tratar de ajustar emisividades observadas en la Vía Láctea, pero también, sobre todo, en realidad, en otras galaxias, por lo menos las que son parecidas a la Vía Láctea, y simplemente para que tengan, bueno, el hecho de que existen cada galaxia está formada por esas 3 estructuras geométricas y números más o menos característicos. Lo que quiero contarles ahora es una paradoja, bueno, a ver si los puedo dejar pensando durante el fin de semana. Que es una paradoja debida a Olbers, muy vieja, es algo que propuso Olbers en 1823, o sea, hace 200 años, que es más o menos la siguiente. Si el universo está hecho por una infinidad de estrellas, distribuidas uniformemente, el cielo nocturno debería ser brillante y no oscuro. Por supuesto, como toda paradoja, en algún lado hay una trampa o hay algo, por eso es una paradoja, ¿no? Pero si hubiera una infinidad de estrellas, o sea, si el universo fuera infinito, una extensión espacial infinita, y las estrellas estuvieran distribuidas en forma uniforme, eso es lo que dice, entonces imaginemos una cantidad de puntos más o menos equidistribuidos espacialmente. Entonces lo que afirma es que de noche, de día es de día porque está el sol, pero dejemos de lado el sol, de noche, la noche debería ser brillante y no oscura. ¿Por qué dice eso? Entonces, esa es la paradoja, hasta ahí la paradoja. Entonces les cuento más o menos cuál es la idea que está detrás La idea es que si uno apunta su ojo en cualquier dirección, en un universo hecho de una distribución uniforme de estrellas, la línea de la visual indefectiblemente va a tener que chocar con la superficie de alguna estrella, tarde o temprano. ¿Sí? Imaginen entonces, apunten en cualquier dirección y uno, bueno, atraviesa vacío, hasta que tarde o temprano va a haber alguna estrella y voy a chocar contra la superficie de esa estrella. Entonces voy a tener que ver en esa dirección, que es cualquiera, la emisión proveniente de esa estrella. A lo cual uno puede decir, bueno, está bien, pero la luminosidad de cualquier estrella va como 1 sobre R cuadrado. Con lo cual, si la estrella está lejos, la luminosidad decae como el cuadrado de la distancia,
y por eso cuando es de noche porque la estrella está muy lejos. Pero entonces, para apoyar la paradoja, les digo, pero como hay una distribución uniforme de estrellas, el número de estrellas que yo tengo en una cáscara esférica entre R y R más delta R, crece como R cuadrado, ¿verdad? Entonces, la luminosidad cae como 1 sobre R cuadrado, pero el número de estrellas que están más o menos a esa distancia crece como R cuadrado, con lo cual esos R cuadrados se cancelan, y yo debería tener una luminosidad enorme de noche, iluminado no por el sol, sino por estrellas. Entonces, tanto como para hacer números, no sé si pescaron dónde está la contradicción o el problema. Supongamos que sí, supongo que sí. Entonces, tratemos de hacer algunos números para que la paradoja sea evidente, digamos. Entonces, para hacer unos números relativamente simples y no complicarnos la vida antes de empezar, supongamos que las estrellas son todas iguales, todas tienen la misma luminosidad, el mismo radio. La cosa no pasa por ahí, o sea, es cierto que hay estrellas más luminosas y otras menos, hay estrellas más grandes y más chicas, pero la paradoja no apunta a eso, con lo cual el problema no pasa por ahí. Entonces, supongamos un universo donde las estrellas todas tienen la misma luminosidad, son todas como el Sol, y todas tienen el radio solar. Y están distribuidas con una densidad de estrellas, no densidad de partículas, sino densidad de estrellas. Ahora las partículas son estrellas. Y hay una densidad n sub 0, que es el número de estrellas por unidad de volumen. O sea, como si tuviéramos un gas de estrellas. El gas ahora está hecho de estrellas, y tengo n0 de ellas por unidad de volumen. ¿Sí? Entonces, empecemos por una. Agarro una cualquiera. El flujo luminoso de una estrella, Q minúscula, es su luminosidad dividido la superficie a través... dividido una superficie cualquiera, una esfera centrada en la estrella, y de radio R, L0 sobre 4pi r cuadrado es el flujo luminoso que proviene de esa estrella. En particular, lo que me interesa a mí, la estrella está en algún lado, a una distancia R minúscula de mí, del observador, tiene una luminosidad L0, como la del Sol, dijimos que son todas iguales, y yo estoy en una distancia R, entonces ¿cuánta luminosidad recibo yo de esa estrella? L0 sobre 4pi r cuadrado, ¿ok? R es la distancia entre la estrella esa y el observador. Ahora, a esa distancia no tengo solo esa estrella, tengo un montón. Entonces, si yo multiplico ese flujo luminoso que viene de esa estrella, lo multiplico por el número de estrellas que tengo entre R y R más delta R, me da esta cantidad que la llamo delta Q mayúscula, porque Q mayúscula va a ser el flujo global, o sea, debido a todas las estrellas. Entonces, delta Q mayúscula, ¿qué es? Es el flujo de una estrella multiplicado por el número de ellas, de todas las que están a la misma distancia. 4pi, ¿cuántas son? N0 es la densidad, o sea, el número de estrellas por unidad de volumen, lo multiplico por el volumen de esa cáscara que tiene radio R y espesor delta R. ¿Cuál es el volumen de esa cáscara? 4pi r cuadrado es el área de la superficie, multiplicado por el espesor me da el volumen, ¿verdad? Entonces 4pi r cuadrado N0 delta R es el número de estrellas que tengo entre R y R más delta R. Lo multiplico por el flujo luminoso que emite cada una, para tener el flujo luminoso de todas las estrellas que vienen de esa distancia. Y lo llamo delta Q. Y si quiero tener el flujo luminoso para todas las distancias, integro delta Q. Delta Q integrado para distancias de 0, que es donde estoy yo, hasta infinito, porque estoy suponiendo un universo infinito. Y bueno, es la integral de esto. ¿Cuánto vale esta integral? Infinito. Porque fíjense que el 4pi r cuadrado, o sea, el factor por el cual decrece la luminosidad de cada estrella, se compensa exactamente por el número de estrellas que tengo a esa distancia. Con lo cual me queda L0, N0 son constantes, que no importa cuánto valgan. Uno puede decir, bueno, pero a lo mejor la luminosidad es más chica,
o la densidad es más chica, pero no importa, porque da L0 por N0 por la integral de diferencial R entre 0 e infinito, que eso vale infinito. Entonces, también de esta manera uno se da cuenta que si pongo estrellas más luminosas y otras menos luminosas, no va a cambiar nada. Entonces, si no se había entendido la paradoja, espero que ahora se entienda. Entonces, uno debería tener un flujo luminoso impresionante de noche, y de día también. Otra manera de ver eso mismo es, les planteo esto, a ver si les resulta razonable. Para una cierta distancia radial grande, que llamo R asterisco, una cierta distancia R asterisco, todas las direcciones terminan en alguna superficie estelar. O sea, yo apunto los ojos hacia alguna dirección y uno puede decir, bueno, no, yo no veo ninguna estrella para ahí. ¿Por qué? Porque probablemente estoy mirando hasta una distancia modesta. Por supuesto, si yo miro hasta una unidad astronómica, no hay ninguna estrella, recién voy a encontrar el Sol. Si miro una distancia de 4 años luz, recién ahí voy a encontrar una segunda estrella que es Alpha Centauri. Si miro a 100 años luz, voy a encontrar unas cuantas. Si miro a 10 kiloparsecs, voy a encontrar todas las estrellas de nuestra galaxia, ¿no? Voy a encontrar 10 a la 11 estrellas, un montón. Pero es cuestión de mirar suficientemente lejos para que para alguna distancia va a ser cierto que todas las direcciones choco con la superficie de una estrella. ¿Se entiende? Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa distancia? ¿Para qué distancia pasa eso? Entonces, yo no es que espero que me lo digan, si alguien me responde la pregunta, díganlo, pero estaría bueno. Si no, les adelanto, igual ustedes lo tienen en el apunte. Yo digo, una distancia R asterisco que no conozco, pero que quiero calcular. 4pi R asterisco cuadrado es el área de una esfera a esa distancia. Ahí tengo una superficie, a esa distancia imagino que es suficientemente grande. Si es cierto que a esa distancia, para cualquier orientación, me choco con la superficie de una estrella, entonces yo puedo calcular eso de otra manera. Todas las estrellas supusimos que tienen el mismo tamaño, así que pi R0 cuadrado es la superficie de una. Pi R0 cuadrado es la superficie de una. La multiplico por todas las estrellas que tengo adentro de la esfera. Entonces la superficie de una multiplico por el número de estrellas, que ¿cuánto vale? 4/3 de pi por radio, ese radio al cubo, ese es el volumen de esa esfera, por el número de ellas por unidad de volumen. Entonces todo esto es el número de estrellas que tengo dentro de la esfera. Si fueran puntuales, esto no lo puedo calcular, por supuesto, pero el número de estrellas multiplico por la superficie de cualquiera de ellas, son todas iguales, eso me da una superficie, que si yo la igualo a la superficie de la esfera, es cierto que a esa distancia, en cualquier dirección, me choco con una estrella. ¿Se entiende? Es un cálculo estimado si se quiere, pero... Entonces, una vez que si se entendió cómo hice ese cálculo, el resto es fácil. Bueno, despejo, ¿cuánto vale R estrella? Despejo R estrella de acá. R estrella vale, acá lo pongo, 3 sobre pi n0 R0 cuadrado. N0 es la densidad de estrellas, tendría que arriesgar un valor de densidad de estrellas, y R0 es el radio de todas las estrellas, estoy suponiendo que son todas iguales, así que R0 es fácil, pongo el radio solar, 700.000 kilómetros. R0, 700.000 kilómetros, no sé si lo puse por acá, pero bueno. Es un buen orden de magnitud para el radio de una estrella. N0 no tengo idea, entonces lo que hago es proponer
que N0, la densidad de estrellas, es más o menos la densidad de estrellas de la Vía Láctea, con los números que les acabo de dar. 10 a la 11, 10 a la 11 estrellas en un volumen de 10 kiloparsec al cubo. Es muy grosero esto, estoy suponiendo que la galaxia ahora es un cubo de 10 kiloparsec de lado. Por supuesto puedo poner 4 tercios de pi por esto al cubo. Estoy apuntando a un orden de magnitud, entonces lo dejo así. Un cubo de 10 kiloparsec de lado ocupa este volumen que está en el denominador. Número de estrellas dividido volumen me da 3 por 10 a la menos 57 centímetros a la menos 3. Esa es la densidad de estrellas en la Vía Láctea. Orden de magnitud, ¿no? Más o menos un orden de magnitud. Uno puede chequear si esto es una barbaridad. Es medio una barbaridad porque supuse que es un cubo. Podría haber supuesto que es una esfera, pero ya les conté que no es, la distribución de las estrellas no es esféricamente simétrica, la mayoría de ellas están en un disco, otras tantas están en una esfera más chica, pero bueno. Pero si yo puedo de acá sacar cuánto es la separación media entre estrellas. Si yo digo lo mismo que hicimos para un gas hace muchas clases atrás. Si yo digo un gas que tiene una densidad N0, ¿cuánto es la separación media entre partículas de ese gas? Es N0 a la menos un tercio. Una cuestión dimensional casi. N0 a la menos un tercio da 10 años luz, traducido en vez de centímetros en años luz, 10 años luz, tanto como para que ustedes comparen con la distancia a Alpha Centauri, que es la estrella más próxima, que son, bueno, el Sol es más próximo, pero eso no cuenta, 4 años luz, por ahí. Entonces no da un delirio, da más o menos. O sea, si las estrellas de la Vía Láctea estuvieran en un cubo de 10 kiloparsec de lado, la separación entre estrella y estrella más o menos estaría en 10 años luz. Nosotros estamos a 4 años luz de la estrella más próxima. Entonces, más o menos funciona. Y el R estrella, bueno, me falta calcularlo. Esto era el dato de la densidad de estrellas. Si ahora pongo ese dato acá, puedo calcular cuánto es esa distancia R estrella. R estrella da 10 a la 17 años luz. Entonces, ¿con qué lo comparo? Es un número enorme, ¿no? 10 a la 17 años luz. ¿Con qué lo comparo? Con el radio del universo. El radio del universo, bueno, van a encontrar distintos números, pero el orden de magnitud, que es todo lo que importa, es 10 a la 10 años luz. Entonces resulta que la distancia a la cual yo vería estrellas para todos lados, que me estarían iluminando, es 10 a la 17 años luz. Y el universo, según entendemos, tiene 10 a la 10 años, tiene 7 órdenes de magnitud menos de tamaño. ¿Ok? Entonces eso un poco, no sé si resuelve la paradoja, pero trae un poco de tranquilidad. Si uno insistiera con un universo homogéneo, o sea, de infinitas estrellas más o menos distribuidas homogéneamente, y entonces sería cierto que para este tamaño recibiría luz de estrellas en todas las direcciones posibles. Puedo calcular cuál es el flujo luminoso. En ese escenario, ¿cuál sería el flujo luminoso? El flujo luminoso para ese tamaño sería, bueno, esta cuenta que hicimos acá, pero en vez de ir hasta infinito, no hace falta. Basta con ir al radio R estrella. Ese sería el universo, digamos, accesible para ese radio R estrella, porque presumiblemente si hay estrellas más lejos, están eclipsadas, ¿no? por las que me están emitiendo. Entonces, nada, hay que hacer esta integrada, esta R estrella. Igual esta integrada es trivial porque los R cuadrados se simplifican. Me quedaría L0 por N0 por el mismo R estrella. ¿Cuánto da eso? Yo el resultado lo escribí de esta manera. 12 veces L0 sobre 4pi R0 cuadrado. ¿Por qué lo escribí así? Porque, a ver, L0 sobre 4pi R0 cuadrado, ¿qué es? Este cociente. ¿Cómo lo interpreto?
Uy, se fueron todos. Es el flujo luminoso. Bueno, no te escucho. Muy bajito. ¿Cómo? Es el flujo luminoso. ¿Se ¿El escucha flujo? bien? ¿El flujo en qué? ¿Se escucha bien? No, muy bajito. ¿Es el flujo en qué? Es el flujo luminoso Sí. de, que recibe digamos, recibido por una estrella que está a esa distancia, ¿no? Sería Claro. el Bueno, centro. R0 es el radio de la estrella. O sea, este es el flujo en la superficie de la estrella. Suponete que fuera el Sol. Este es el flujo luminoso para alguien que está parado en la superficie del Sol. Luminosidad es energía por unidad de tiempo. Es toda la emisión de energía luminosa por unidad de tiempo. Y acá divido por el área en la cual se emite esa energía. Entonces, por eso es un flujo. Energía por unidad de área y tiempo. Pero a una distancia que es el radio de la estrella. O sea, si yo estoy parado en la superficie del Sol, la radiación solar que me llega es esto. Es una cantidad, como ustedes imaginarán, enorme. Y lo que recibiríamos sería 12 veces eso. O sea, efectivamente, si yo tuviera una distribución homogénea de estrellas, más o menos con esta densidad, que es la cantidad si la cantidad de estrellas que tengo en esta galaxia estuvieran distribuidas homogéneamente en el espacio durante distancias muy grandes, distancias del orden de 10 a 17 años luz, efectivamente yo recibiría una irradiación igual a 12 veces la que recibiría en la superficie del Sol. O sea, está bien la preocupación de Olbers. Una salida a esa paradoja es que, bueno, el universo no es tan grande.